Proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales es despachado por la Comisión de Salud. Ahora la iniciativa pasa a la instancia de Constitución. Una baja en la proyección del crecimiento presentó el segundo informe del IPOM del año ante la Comisión de Hacienda. Según el Banco Central, la estimación para el país bajó del rango de 1,2% a 1,75%. Aprueban en general proyecto que garantiza el derecho a retracto en instituciones de educación. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición central de Senado Noticias en este lunes 5 de junio. Como siempre, a esta hora de la noche los quiero invitar a que me acompañen a revisar qué noticias marcaron la jornada en el trabajo legislativo. Soy Betsabe Fuentes, vamos de inmediato con las informaciones. La Comisión de Salud sesionó durante esta jornada en el ex Congreso Nacional y finalmente despachó el proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales. Ahora esta iniciativa estará en manos de la Comisión de Constitución. Todo lo revisamos en el siguiente informe. La Comisión de Salud del Senado finalizó el estudio de las 55 indicaciones pendientes de un total de 120 en el marco del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. De esta manera el mensaje fue despachado a la Comisión de Constitución del Senado. Lo que yo entiendo que hemos legalizado es el derecho de la mujer a decidir y no por la decisión que tomen vayan a la cárcel. Por lo tanto, se ha despenalizado la consecuencia que tiene para una mujer decidir. Yo he dicho siempre, esto es tan importante como cuando las mujeres lucharon por el derecho a voto. Nos habría gustado que el derecho al acompañamiento fuese mucho más fortalecido, mucho más grueso, pero lamentablemente vemos un gobierno que optó por la solución más fácil y por supuesto que esperamos que finalmente la democracia cristiana en la sala del Senado finalmente tenga los pantalones bien puestos para finalmente modificar algunos de los acuerdos que se han suscrito en la Comisión de Salud del Senado. El debate estuvo marcado por las diferencias entre los senadores integrantes de la Comisión de Salud, por lo que la mayoría de las votaciones fueron divididas. Uno de los puntos que generó distintas opiniones fue la objeción de conciencia, que permite abstenerse a los médicos de realizar la interrupción del embarazo. Sin embargo, hubo indicaciones que buscaban extender esta abstención a todo el personal que cumpla funciones en el pabellón quirúrgico. También se debatió sobre permitir que los hospitales pudieran denegar la realización de un aborto, posibilidad que finalmente solo quedó para los doctores. Existiera alguna persona con una objeción individual que pudiera reconocerlo por anticipación, en ese caso este médico obviamente podrá restarse de esta acción, pero no es lo habitual en nuestro sector público. Discusión en la que también se aprobaron otras indicaciones, como por ejemplo el respeto al principio de confidencialidad entre el paciente y su médico, proyecto que avanza y permitiría despenalizar la interrupción del embarazo en caso de violación hasta 12 semanas de gestación, riesgo vital de la mujer o si el feto padece una alteración congénita de carácter letal. Y los integrantes de la Comisión de Hacienda conocieron un nuevo informe de política monetaria IPOM en manos del Banco Central correspondiente a este mes de junio. Las cifras van a la baja. Nuevamente el Banco Central estima el crecimiento de nuestro país entre un 1 a 1,75%. Lo revisamos todo a continuación. Se suponía que tras el recorte de marzo la situación mejoraría leve pero favorablemente. Sin embargo, por segunda vez en el año, el Banco Central emitió un informe de política monetaria con cifras que siguen preocupando. De estimaciones que oscilaban entre el 1 y 2% en el informe de marzo, ahora el ente emisor decidió reducirlas todavía más a entre un 1 y un 1,75%. Variación a la baja que se explicaría por la escasa inversión minera durante los últimos 3 años, las repercusiones de la paralización de la escondida y sectores productivos importantes como la construcción y los servicios asociados que siguen siendo débiles. La inflación, en tanto, no muestra mayores novedades. La principal diferencia respecto del IPOM de marzo es que a estas alturas ya hemos completado un recorte de la tasa de interés de 100 puntos base. Y por lo tanto hemos ido completando el ajuste que era necesario en la política monetaria para poder alcanzar la meta de inflación de 3% en 24 meses
y ligado a ello una recuperación gradual en los niveles de actividad que se refleja en los rangos de proyección que hemos incluido tanto para el 2017 como 2018. En la oportunidad, el titular del Banco Central dio a conocer igualmente el informe de estabilidad financiera, donde no solo se estableció que el endeudamiento de los hogares está fuertemente marcado por créditos hipotecarios y créditos de consumo, sino que además la morosidad ha ido en aumento, especialmente en créditos de casas comerciales. El aumento de la morosidad que se observa tiene que ver básicamente con los segmentos de crédito de consumo y crédito comercial. Y eso refleja de alguna manera lo que ha ido ocurriendo en una economía que está creciendo relativamente lento. Más aún, que ha reducido su ritmo de crecimiento, que redujo su ritmo de crecimiento a finales del año pasado, comienzos de este año. Entonces, en esa circunstancia, los resultados de las empresas o los márgenes de las empresas tienden a ser más estrechos. En el caso de los hogares, los afecta la evolución del mercado del trabajo. Un escenario altamente criticado por el senador Juan Antonio Coloma, quien hizo hincapié en las bajas cifras de crecimiento que no se contrastan con lo ocurrido en otros países en condiciones económicamente similares. Nos dice que se crece menos, que se invierte menos y además nos agregan que el mundo está creciendo al 3,5%. Entonces creo que los chilenos tenemos el derecho a hacer una pregunta. ¿Qué pasa en Chile internamente para que con los datos que tenemos del mundo exterior estemos creciendo mucho menos que todos los países con condiciones equivalentes? La respuesta nuestra es que básicamente eso tiene que ver con problemas internos, problemas políticos de acá, y que básicamente son los efectos de las malas reformas de políticas públicas que ha hecho este gobierno. Más tajante aún fue el senador José García Ruminot, quien hizo un llamado a tomarse las cifras en serio en un escenario económico adverso que es real y que podría tener importantes repercusiones para todos. Yo tengo la sensación de que simplemente se dejan pasar, se buscan explicaciones y no se asume el fondo de lo que esto significa, porque el hecho de que el Banco Central nuevamente recorte la estimación de crecimiento para el presente año significa menor empleo, significa también de que probablemente el fisco va a tener menores ingresos para cumplir con el presupuesto del presente año. Frente a esos menores ingresos fiscales, ¿cómo se reacciona? ¿Con mayor endeudamiento o con una disminución del gasto fiscal en lo que resta de este año? Reacciones tras el segundo informe de política monetaria de este 2017, cuyas cifras estuvieron por debajo de lo estimado, pero que se espera mejoren a fin de año y comienzos del 2018, influenciados por un escenario económico externo favorable, donde China ha seguido creciendo y América Latina ha tenido una menor inflación, permitiendo una normalización más rápida de la política monetaria de algunas economías. Todo ello podría hacer reaccionar la inversión local con más fuerza y reimpulsar nuestra alicaída economía. Y finalmente la Comisión de Economía en su última sesión despachó a la sala el proyecto que establece un retracto en los servicios educacionales. Ahora pasará en manos de los legisladores para establecer un periodo de indicaciones. Lo revisamos todo en la siguiente nota. Por votación unánime, los senadores integrantes de la Comisión de Economía aprobaron la idea de legislar del proyecto que busca garantizar que quienes se matriculan en una carrera de una casa de estudios y luego se arrepienten de esta, pueden exigir la devolución de los dineros cancelados. Actualmente este derecho no siempre se puede efectuar debido, entre otras cosas, a problemas en los plazos que tiene la legislación vigente y a diversas cláusulas abusivas que tendrían algunos de estos contratos, lo que fue comprobado por un estudio del Servicio Nacional del Consumidor. Está bastante combatido respecto a la ley y con poca garantía respecto de las personas que tenían el derecho a retractarse, y estamos perfeccionando ese derecho a través de este proyecto de ley. Es muy importante que cualquier consumidor, ya sea en el área de cualquier servicio, producto, servicio que incluya incluso la educación, pueda retractarse de un contrato y no tener que necesariamente justificar.
Entre las propuestas que trae esta iniciativa está la de eliminar la necesidad de justificar una nueva matrícula en una universidad perteneciente al Consejo de Rectores, cambiar los plazos del ejercicio de derecho a retracto, modificar el monto que se queda el proveedor por concepto de gastos administrativos y ampliar el ámbito de retracto a todos los servicios educacionales. La iniciativa pasará ahora a su votación en la sala y luego se abrirá el plazo para presentar indicaciones. Si bien existen dos proyectos de ley que están siendo discutidos en la Comisión de Constitución y también relacionados a los datos personales, un seminario fue más allá y analizó el contexto de esta iniciativa legal. Lo revisamos en el siguiente informe. La posibilidad de realizar modificaciones a los textos refundidos que se tramitan en el Senado sobre el manejo y la creación de una nueva institucionalidad en torno a los datos personales en Chile fue abordada en un seminario realizado en el Salón de los Presidentes en el ex Congreso Nacional de Santiago. El senador y presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Arboe, fue el anfitrión de la cita, donde evaluó positivamente la posibilidad de intercambiar puntos de vista con académicos, expertos y actores del sector privado, en un debate que aseguró recién comienza. Creo que es un tremendo logro del Senado, de la política. Hay que darle profundidad a la política. Yo insisto mucho en eso, en discutir temas de fondo. Y en materia de protección de datos personales creo que tenemos una tremenda oportunidad. Estamos hablando que tenemos por primera vez dos proyectos de ley en tramitación en la Comisión de Constitución que van a generar, por un lado, un mejor estándar de protección de los datos personales de cada chilena y chileno. Pero a su vez también vamos a tener una nueva institucionalidad. Porque hoy día hay una ley de protección de datos personales que es bastante mala, digamos, pero que no hay autoridad que la fiscalice. En consecuencia, es letra muerta. Creo que es súper importante compatibilizar el desarrollo tecnológico, la inmediatez de las comunicaciones, la participación en redes sociales, que son muy importantes, pero también en la protección debida de la privacidad de las personas. Consultado sobre la percepción general acerca de por qué en Chile persiste el desconocimiento colectivo sobre el valor de nuestros datos personales, el senador Arboe responsabilizó al actual marco legal y la necesidad de un empoderamiento individual respaldado por un apoyo desde la autoridad. Tenemos una mala ley por un lado y no hay institucionalidad, pero por otro lado tenemos una falta de cultura. El ciudadano no tiene conciencia del valor que tienen sus datos. Cuando alguien le pide al RUT, usted pregunte para qué lo quiere. Y si dice, no, es que para entrar a este edificio tiene que dejar el RUT. Bueno, muéstrame la planilla donde dice que usted va a almacenar el dato solo para el registro del edificio. Porque yo no tengo seguridad de que a lo mejor ese RUT lo va a agarrar a ese señor y se lo va a vender a una empresa de comunicaciones o a un partido político o a un candidato y después empieza a llegar información. Entonces, creo que también tenemos que crear cultura, conciencia de la importancia de nuestros datos. Dentro de las decenas de asistentes y el panel de invitados, desde el Consejo para la Transparencia, uno de sus integrantes, el abogado Jorge Jara Quemada, si bien valoró que estos temas sean puestos en debate con miras a mejorar la legislación, hizo observaciones específicas que deberían ser consideradas. A mí me surgen dos grandes críticas. Uno es la asimetría de tratamiento que hay entre aquellas personas que poseen bases de datos y que son privados de aquellos que son públicos. No se les brinda un igual tratamiento y eso me parece nocivo porque finalmente es el ciudadano quien eventualmente puede quedar en la indefensión, teniendo un recurso expedito en un caso y en el otro no. Y el segundo tema que me preocupa es, creo yo, la falta de autonomía e independencia de la agencia que se propone por el Ejecutivo. El debate y las audiencias que está realizando la Comisión de Constitución por el proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, usted puede seguirlo por TV Senado en vivo y ver sus hitos principales en nuestros espacios informativos. Y esta noche tenemos un nuevo estreno del programa Contrapuntos, donde el periodista Sergio Campos entrevistará en esta ocasión al senador Alberto Espina. Temas de coyuntura nacional política en un año de elecciones. Además, la situación, por ejemplo, que se vive de violencia en la Araucanía son los temas abordados en esta entrevista. No se lo pierda después de esta edición de Senado Noticias. Como siempre a esta hora les recordamos, si quedó con alguna duda, vaya de inmediato a nuestras redes sociales y va a saber más del trabajo de nuestros legisladores diariamente. Senado.cl, por ejemplo, usted puede saber lo que se viene para la jornada de mañana en las comisiones y también en la sala de sesiones. tv.senado.cl puede ver la programación de nuestro canal, dudas legislativas al mail que vemos en pantalla y también estamos en Twitter y en Instagram. Soy Betsabe Fuentes, hasta aquí con todas las informaciones legislativas. Quédese ahora en la grata compañía de nuestro canal.